Diego, tu tesis es la utilización del discurso religioso en la política. Ahí estamos de acuerdo en esa afirmación, Nahuel. Nosotros estamos sosteniendo que no es un fenómeno que es nuevo, sino que siempre se ha dado a lo largo de la historia, nada más que se han ido acomodando de acuerdo a las circunstancias, a los contextos, a los tiempos geopolíticos también, ¿no? Pero en este último tiempo, en esta última década, hemos visto un fuerte crecimiento de la utilización del relato teológico religioso por parte de muchos líderes, referentes, dirigentes políticos, ¿no? También, obviamente, que esa posibilidad que se ha estado dando, que se sigue dando de la utilización es porque también alguien les ha ofrecido, alguien le ha permitido, algunos le han abierto el juego para que esto se pueda dar. Entonces ahí aparece la gran discusión y la preocupación, porque esto del relato teológico religioso en la política es para nosotros, debe ser para nosotros una preocupación política. Y cuando decimos que tiene que ser una preocupación política es porque la pregunta es, ¿qué se busca detrás de estos relatos religiosos teológicos en la política? ¿Por qué se construyen mesianismos en los discursos? ¿Por qué se ubica y se coloca en las personas o por qué se la motivan a las personas a abrazar una fe escatológica en cuanto a las políticas públicas, ¿no? O a las decisiones que tienen que definir la vida misma de las sociedades? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Voy a participar en Guatemala ahora del 7 al 10 de noviembre. Nos vamos a encontrar con muchos compañeros, muchas compañeras que son cientistas, vienen de las ciencias políticas, de la sociología, pero también de las teologías. Va a haber una discusión, un debate en donde las teologías y las políticas se van a poner en juego porque se está viendo que este fenómeno cada vez entra con mayor fuerza. Y si nosotros nos quedamos entrampados en el campo religioso, que creo que es la gran utilización que hoy hace, sobre todo la extrema derecha, utilizar lo religioso y lo teológico para legitimar y justificar muchas decisiones políticas que atentan contra la población o la dignidad o los derechos o las garantías de las personas, es ahí donde aparece esta necesidad y esta preocupación, ¿no? Por eso creo que es importante seguir estando muy atento a este fenómeno, ¿no? Por eso tampoco no queremos decir que la Iglesia Católica o las demás iglesias cristianas no tienen participación en estos procesos políticos, lo han tenido, lo tienen, lo seguirán teniendo, ¿no? Pero sí es importante ese dato porque ahí hay como una referencia de Brasil. Nosotros la estamos empezando a vivir. Chile incluso está preocupado. Fíjate que Boric, que es el presidente de Chile, y el partido la que conduce Boric es un partido de izquierda que de religión, de cristianismo no lo atraviesa absolutamente nada, todo lo contrario. Pero cuando en el mes de marzo, abril me fui a Chile invitado por ellos, fue una reunión de trabajo porque había una preocupación de parte de la dirigencia política y de los militantes, cómo las iglesias cristianas en los barrios comenzaban a alinearse hacia los candidatos de derecha, ¿no? Demonizando, e incluso hay como una cuestión contradictoria, ¿no? Demonizando la política, pero construyendo relaciones políticas con ciertos personajes. El problema no es la teología metida en la política. Eso no es un problema, ¿no? No es un problema que lo teológico esté atravesado en la política. La pregunta es qué teología atraviesa esa política. Esa es la pregunta. Porque la teología o lo teológico a lo largo de toda la historia de la humanidad y de la historia política de la humanidad, lo teológico siempre estuvo presente, siempre estuvo atrás lo teológico. Entonces, la pregunta, ¿qué tipo de teología es la que acompaña esos procesos políticos? Es la pregunta que hay que hacer, ¿no? Porque hay teologías que son encarnadas, teologías que son comprometidas, teologías que buscan la justicia social, teologías que entienden que la construcción tiene que ver con la equidad, con la justicia, y hay teologías que tienen que ver más con disociar el cuerpo y el alma, ¿no? O sea, si el cuerpo sufre no hay problema. Hay que purificar todo, hay que purificarle al Estado, hay que purificar la política, todo está sucio, todo está corrupto, y si hay que hacer el sacrificio necesario, hay que hacer el sacrificio. Entonces ahí es donde aparecen el juego de las teologías, ¿no? Pero es interesante lo de Brasil. Lo de Brasil es un fenómeno interesante, también pasó en Bolivia, pasa en muchos países de América Latina, ¿no?
Si estamos de acuerdo que hay un elemento teológico religioso como discurso, como relato o como expresión simbólica, entonces la pregunta es la que hacíamos recién: ¿cuál es la teología que está atrás? Yo creo que el relato siempre va a estar presente, nunca va a dejar de existir, porque son las maneras también por ahí las que se busca de buscar legitimar cuando vos políticamente no puedes lograr contestar, responder, ¿verdad? Cuando la realidad te supera y políticamente no puedes dar una respuesta política, vas a recurrir a este recurso, ¿no?, religioso, teológico, que te va a llevar a un plano más escatológico, es decir, vas a mirar de aquí a 100, 30, 40 años, casi como una profecía que te va a decir que en algún momento esto va a mejorar o va a cambiar, ¿no? Pero fíjate que esto también acontece en un momento en donde también de vuelta las espiritualidades vuelven a emerger en las sociedades del mundo, ¿no? En un mundo muy conflictual, con mucha necesidad, empiezan a acontecer nuevamente. Y a eso América Latina, nuestro continente, Argentina, tiene una matriz religiosa muy profunda, ¿no? Cristiana, católica, protestante, muy profunda, ¿no? Y hay matrices que son históricas y son coloniales. Cuando digo que hay matrices que son históricas y son coloniales, es porque si nosotros hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que, por ejemplo, las provincias del norte como las nuestras, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, dependíamos del virreinato del Perú. Ese virreinato del Perú tenía toda la estructura, toda la matriz teológica, religiosa, porque pertenecían de las órdenes católicas cristianas, ¿verdad? A diferencia del Virreinato de La Plata, ahí donde vive Fran, ellos eran virreinatos mucho más civiles, más democráticos, más liberales, más laicos, menos o nada de atravesado por los religiosos. Pero nosotros sí hemos sido atravesados por esa matriz religiosa. Es histórica y es colonial. Pero hay esa matriz teológica, tiene un nombre, ¿no? Y se llama teología de la resignación. Esa teología de la resignación fue con la que nosotros fuimos atravesados históricamente. Y se lo hizo a partir de una metodología que se llamó la pedagogía de la evangelización. Ese fue el camino, la trayectoria y la construcción política que hizo el virreinato utilizando la religión, ¿no? Esa pedagogía de la evangelización que se metió violentamente, donde los pueblos originarios no tenían la posibilidad de libremente decir no lo quiero hacer, y no pasaba consecuencias, había consecuencias graves, ¿no? Entonces todo ese proceso de la pedagogía de la evangelización fue atravesado por esta teología de la resignación, que hoy todavía la tenemos. Cuando la gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que pagar, hay que aguantar, hay que apechugar, no nos queda otra. Esa es resignación. Que Dios nos ampare, o que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, o que Dios nos dé la fuerza. Son matrices que tienen que ver con esa teología de la resignación. Ahora, vos tienes otro fenómeno del proceso del protestantismo en América Latina, en donde empezó a entrar con mucho más fuerza, y ahí entró otra lógica, ¿no? Que es el pietismo, y es la lógica de la relación, de la construcción de uno personalmente con Dios. Y hay una verticalidad muy fuerte y un deísmo, una relación tuya individual con Dios, fuera de todos los contextos y sin sentido de comunidad, ¿no? Este pietismo forma sujetos creyentes, cristianos, individuales. Entonces vos fíjate que el neoliberalismo observa ese territorio, ese escenario, y dice, che, mira lo que hay en América Latina. Mira lo que estamos teniendo en los países de Argentina y en el país del Cono Sur. Estamos teniendo matrices de personas que son cristianas, colonizadas, y que tienen la teología de la resignación. Ya tenemos personas resignadas, dicen ellos. Pero a su vez advierten y dicen, pero fíjate que también tenemos, gracias al protestantismo, que tiene un estilo de teología, tenemos personas individuales. Ahora, para el neoliberalista, vos tienes personas resignadas e individualistas. Un combo perfecto para que el neoliberalismo pueda bajar toda su doctrina y toda su teología de mercado, para seducirlas, para engañarlas, para motivarlas,
para generarles deseos nunca alcanzables, por supuesto. Y evidentemente que también la meritocracia es un elemento muy fuerte que mete el neoliberalismo en estos últimos tiempos. También son muy utilizadas en las iglesias este término de la meritocracia, que tiene que ver con la teología de la prosperidad, ¿no? Si Dios te bendice económicamente y estás bien, es porque has hecho las cosas bien, ¿no? Pero ahí no hay sentido de comunidad, no hay sentido colectivo, no se construye la otredad, ¿no? No hay un acompañamiento horizontal, sino que es por prestigios y por ganancias y por mérito y por premios. Si el resto quedó a la deriva, no es un problema tuyo. Bueno, ese es el juego político teológico del neoliberalismo. La derecha, o esta nueva derecha, como que se le llama, utilizó ese escenario propicio que se estaba dando, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo, es muy propicio para que aparezcan personajes de estas características, ¿no? Disruptivo, como un Arcángel que viene no sé de dónde, que rompe todas las estructuras, los esquemas. Entonces, vos tienes una historia argentina en donde el peronismo es una invención argentina. El peronismo es... Aquí no hay comunismo, no hay socialismo, no hay marxismo, aquí hay peronismo, ¿no? Después en el resto de los lugares del mundo hay todas esas ideologías que aparecen y se atraviesan. Aquí hay una construcción de una identidad política que es el peronismo, que se construyó bajo la lógica de la enseñanza social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia Católica, en donde se nutrió de muchos documentos muy importantes, en donde esos documentos comienzan a recuperar el crecimiento, el desarrollo, el respeto y la dignidad de las personas, ¿no? Y documentos que empiezan a hablar acerca de las desigualdades y de las inequidades que hay, documentos que empiezan a señalar que hay un sistema, que hay un mercado, que hay un capitalismo que va cada vez deshumanizando. Documentos como Rerum Novarum, los documentos de Santo Domingo, los documentos de Puebla, son documentos que empezaron a hablar sobre la realidad latinoamericana de los pueblos y que la pobreza no era una condición natural, sino que era creada, ¿no? Y ahí está la base del peronismo. Es decir, que el peronismo tiene una naturaleza teológica religiosa. La tiene. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se elimina el peronismo? Aquí se construyó con mucha fuerza el odio hacia el peronismo. Entonces aquí vos o sos peronista o sos antiperonista, ¿no? Y el odio hacia el antiperonismo es una construcción muy, muy fuerte, que incluso hay odios de antiperonismo en gente que es laica, que es atea y que es cristiana. Hay cristianos que odian a los peronistas, ¿no? Ahora, para que el cristiano llegue a odiar al peronismo, vos le tienes que ofrecer un componente religioso, porque el peronismo tiene una matriz religiosa también, ¿no? Y le tienes que ofrecer otro componente religioso. Por eso fracasaron muchos intentos hasta que llegó Milei y dijo: yo soy Moisés, aquí estoy. Me han enviado, las fuerzas del cielo me han enviado para cambiar y derribar toda esta podredumbre que hay aquí en la Argentina. Yo voy a derribar, voy a desarmar, voy a destruir el peronismo. Entonces la derecha argentina necesitaba construir un partido religioso para enfrentar al peronismo que tiene una matriz religiosa, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que distinguir y hacer una gran diferencia. Pero hago de vuelta el paréntesis. El odio hacia el antiperonismo es un odio de la clase y de todas las clases, media, alta, baja, ateos y cristianos, ¿no? Ese odio está muy metido. Pero aquí nosotros distinguimos esto, ¿no? La diferencia que hay entre la construcción del partido religioso de Milei con el peronismo, que tiene una matriz teológica, es que el peronismo se ubica en el campo de la política. Milei construyó un partido religioso que se ubica en el campo de los religiosos. Entonces vos tienes dos campos aquí, campo religioso, campo político. Este campo religioso de Milei discute verdades, discute moralidades, discute purezas e impurezas, pero no discute derechos políticos, no discute derechos económicos, no discute derechos sociales, no reivindica los derechos, es más, los quita los derechos.
el peronismo, que tiene una matriz también religiosa, teológica, está dentro del campo de lo político. Esa es la diferencia. Si el peronismo está en el campo de lo político, aquí se discuten derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Esa es la gran diferencia entre el peronismo, que sí tiene una matriz religiosa, teológica, y el partido de Milei, que también obviamente la tiene, pero se ubican en distintos campos. El fenómeno de Milei... Y es más fácil empatizar, ¿no? Más la crisis. Exacto, claro, exacto. Es más fácil odiar, ¿no? Emocionalmente más fácil condenar, es más fácil juzgar, es más fácil demonizar, echar la culpa hacia otro lado, es más fácil estar pasivos, quietos, inmóviles, ¿no? Creyendo que estás bendecido. Eso es mucho más fácil que a luchar, conquistar tus derechos, recuperar los espacios. Obviamente, con esto no vamos a decir que en la historia de la política argentina el peronismo es la panacea, ¿no? Tiene todos sus errores habido por haber, todas sus dificultades, todas sus incongruencias. Eso no vamos a entrar a discutir. Pero sí vamos a discutir que si vos quieres hacer política, tienes que estar en el terreno de la política. No puedes estar en el terreno del campo religioso. Eso es lo que la derecha está tratando cada vez más de llevar a la gente hacia el campo religioso, que se olvide de la política. Por eso es importante en sus discursos y en sus relatos demonizar a la política. Es un asco, son una basura, es la podredumbre, es el pecado, es lo impuro, bueno, es lo que hay que desarmar. Obviamente que ese discurso y relato hace que las personas se ubiquen en un espacio religioso, que abandonen la política, y cuando vos abandonas la política, no tienes posibilidad, capacidad, estrategia de decidir vos, como comunidad y como sociedad. No tienes la posibilidad de poder construir o de enfrentar las lógicas que te están destruyendo o están atentando tus derechos, ¿verdad? Aquí el gran intento que hay de la derecha es que cada vez la sociedad se despolitice, que no cree en la política, que espere que un milagro lo va a salvar. Ese milagro lo tienen unos pocos, se llaman gerentes del neoliberalismo, ¿no?